Buenos días. Este es un tutorial que se está haciendo para explicar el tema del problema de la ruta más corta. Entonces, digamos que en primera instancia lo que vamos a hacer es revisar como las generalidades del problema. En términos, pues en ese sentido lo que se pretende hacer es identificar una red que puede estar representada con nodos y arcos, donde normalmente los arcos pueden estar asociados a distancias o a costos o a tiempos de recorrido desde un nodo a otro. No necesariamente siempre la red representa distancias, aunque lo habitual es que el problema, digamos que radique en que tenemos un nodo de origen, un nodo de destino, y propiamente lo que interesa saber es cuál es la trayectoria que vamos a seguir desde el nodo de origen hasta el nodo de destino, de tal forma que se obtenga la distancia más corta, o en el caso de que fuesen tiempos, sería el tiempo más corto. Básicamente esto es una red. A manera de ejemplo, lo que se está mostrando es el esquema general del contexto del problema. En este contexto, por ejemplo, el problema es que estamos parados en el nodo 1, queremos llegar al nodo 19 y necesitamos identificar cuál es la ruta que me minimiza la distancia total recorrida, asumiendo que las funciones o los valores que se encuentran sobre cada uno de estos arcos son las distancias propiamente. De manera visual se podrían identificar muchas rutas que conectan el nodo 1 con el nodo 19, pero lo que queremos identificar es cuál es la ruta que genera la distancia más pequeña. Para resolver ese problema, pues tendríamos muchas posibilidades para resolverlo. Una posibilidad es propiamente la formulación del problema como si fuese un modelo de programación lineal entero mixto. En ese sentido, las herramientas del curso de investigación de operaciones, digamos que permiten realizar este problema en particular en ese digamos, esquema de formulación, o también, dada la estructura particular de ese modelo de optimización, se puede, digamos, que aplicar unos algoritmos específicos que de alguna manera son un poco más sencillos de resolver en relación a otros problemas que tienen otras variantes o algunas otras restricciones. El problema aquí no tiene más restricciones. El punto es, en este caso, partir del nodo 1, llegar al nodo 19 y tratar de que la distancia total recorrida sea lo más bajo posible. No hay ninguna variante a esto. En ese sentido, lo que vamos a hacer es identificar cuáles serían las condiciones o las restricciones del modelo general. Aquí, por ejemplo, si lo estuviésemos viendo como la formulación del modelo de programación lineal, de pronto un poco para entender el problema, las decisiones que se tienen que tomar propiamente es si se va o no se va a cierto nodo. Entonces, por ejemplo, en el esquema anterior hay que tomar la decisión de si yo estoy parado en el nodo 1, voy al nodo 4, sí o no, o voy al nodo 3, sí o no, o voy al nodo 2, y eso es una variable que me condiciona de forma sí o no, o sea que lo puedo estar asociando a nivel de formulación con una variable binaria. Propiamente, entonces, está diciendo que las variables que se identifican son variables que se asocian con lo que estamos llamando x indexado por y j, y siendo el nodo origen, j siendo el nodo destino. Entonces, por ejemplo, si x2, 3, o bueno, si x1, 4, perdón, da 1, pues quiere decir que yo parto desde el nodo 1 y voy hacia el nodo 4. Esa conexión como tal se activa. Y pues si esa se activa, seguramente no se va a activar x13, entonces x13 debería ser 0, entonces no debería estar activo. Eso es más o menos lo que se identifica a nivel de la construcción de las variables. La función objetivo sería minimizar entonces la distancia total recorrido. Aquí propiamente esto debería ser una sumatoria doble. El parámetro, la primera letra que está aquí, que es d y j, es un parámetro que está asociado con distancia y se multiplica por la variable binaria. Entonces básicamente lo podríamos estar identificando como si hay activación del arco, es decir, por ejemplo, de que si el nodo x1, 4 es igual a 1, pues entonces se carga la distancia del nodo 1 hacia el nodo 4. Digamos que así de manera extensiva para toda la red.
A nivel de restricciones, las restricciones habituales están asociadas 1 con el nodo de origen, 2 con los nodos intermedios y 3 con el nodo destino. Entonces, el primero, el nodo de origen, pues propiamente aquí estamos diciendo que salga, por obligación tiene que salir. Entonces, ¿por dónde va a salir? Pues tiene en este caso tres opciones. No hay, digamos que no hay nodos, estos se llaman nodos adyacentes. No hay otro nodo con el que se tenga una comunicación directa. Si observan el arco o la red como estaba representada hace un momento, partiendo del nodo 1 solamente se puede salir al nodo 2, al 3 o al 4. Entonces básicamente la suma de esas tres conexiones debería ser igual a 1. Quiere decir esto que partiendo del nodo 1 va hacia el nodo 2 o hacia el nodo 3 o hacia el nodo 4, porque aquí propiamente estamos diciendo que la suma de esas tres variables binarias es igual a 1. En términos de los nodos intermedios, yo tengo que revisar, bueno, en este caso sería para el esquema del nodo final. Si recuerdan, el último nodo era el nodo 19, y así como yo le tengo que decir que sale del nodo 1, tengo que decirle que llega al nodo 19. Los nodos por el cual puede llegar el nodo 19 eran el 12, el 16 y el 18. Entonces habría que colocar una restricción que me indique que se va a cumplir el destino. Entonces x12, 19 más x16, 19 más x18, 19 debería ser igual a 1. Es decir que una de esas tres se tiene que activar, pero básicamente tiene que llegar. Entonces aquí estamos diciendo, tiene que salir del nodo origen, tiene que llegar al nodo destino, y en los nodos intermedios se tiene que cumplir que si llega, sale. Entonces básicamente, por ejemplo, estamos tomando solamente la ciudad 4. La ciudad 4 o el nodo 4 tiene conexión con tres nodos. Propiamente entonces lo que estaríamos diciendo es que si llega, es decir, que si llega, viene ya sea desde 1 o desde 3 o desde 7, que es aquellos nodos con los que tiene conexión, pues tiene que salir a también uno de estos. Entonces si llega por cualquiera de los tres, tiene que salir a cualquiera de los tres, porque propiamente es un nodo intermedio. Entonces aquí básicamente me serviría para que se establezca la conexión. Si ese nodo está en la ruta, entonces la restricción en la parte del lado izquierdo pues sería igual a 1, y en la parte derecha también sería igual a 1. Si ese nodo 4 como tal no está en la ruta, porque por ejemplo se puede ir por el nodo 3, entonces ahí no estaría en la ruta y se va por otro camino. Entonces en ese ejemplo pues en la parte del lado izquierdo de la restricción sería 0, y la parte del lado derecho también sería 0, porque no está, digamos, que dentro de la ruta, y no se activaría ninguna de esas variables que están representadas allí. Las restricciones obvias o asociadas a la naturaleza de las variables, pues en este caso serían todas variables binarias, porque solamente estamos tomando un modelo donde las decisiones propiamente son sí o no. Ya propiamente, digamos que ese es como el esquema general. Lo que queremos revisar de pronto de una manera más particular es el algoritmo de Dijkstra aplicado al problema del transporte. Hay diferentes algoritmos específicos para resolver el problema de la ruta más corta, pero digamos que este problema lo que nos va a permitir es identificar en una red, desde un nodo de origen, solamente uno, todas las distancias más cortas que hay hacia todos los nodos de la red. Entonces en este caso estamos diciendo, se parte desde el punto 8, que quiere identificar cuál es la ruta más corta se parte desde el punto 1, desde el nodo 1, se quiere identificar cuál es la ruta más corta hacia el nodo de destino 8. Pero pues al aplicar el algoritmo de Dijkstra lo que vamos a obtener es la ruta más corta desde 1 a 3, desde 1 a 2, desde 1 a 5, desde 1 a 6, o sea, desde 1 hacia todos los nodos de la red. Podríamos aplicar otra vez el algoritmo para, por ejemplo, identificar la ruta más corta desde 4 hacia todos los nodos de la red, pero habría que aplicarlo otra vez. Entonces digamos que esa es la característica del algoritmo de Dijkstra propiamente. Para aplicar el algoritmo de Dijkstra, lo que importa en primera instancia es clasificar todos los nodos de la red, digamos que lo vamos a estar llamando nodos temporales y nodos permanentes. En primera instancia todos los nodos se supone que son temporales, entonces aquí el nodo 1 es temporal, el 2 y hasta el 8 son temporales. Iteración tras iteración, lo que vamos a estar haciendo es cambiar de clasificación
ya no nodos temporales, sino identificar cuáles dentro de estos 8 nodos un nodo permanente, y en cada iteración pues propiamente lo que tenemos que identificar es un nodo permanente. En el primer paso lo que estamos asociando acá es que el nodo de partida sería el primer nodo permanente. La forma o la notación que vamos a estar utilizando en cada uno de estos arcos representa primero la distancia acumulada total recorrida, que como estamos partiendo desde el nodo de origen, pues no hemos recorrido absolutamente nada, la distancia total es 0. Y el segundo campo es el nodo precedente. Aquí es un guión porque no hay nada que preceda al 1, porque propiamente estamos arrancando allí. Entonces ya digamos que estamos asociando este nodo, identificamos la notación básica con la distancia y la precedencia, identificamos que es permanente, siempre el de origen sería el primer permanente, esa sería la primera iteración. En el segundo momento, o en la segunda iteración, lo que tendríamos que revisar es cuáles son los nodos adyacentes desde este nodo de origen. Entonces los nodos adyacentes son los con los que se tiene la conexión directa, sería el nodo 3 y el nodo 2. En ese sentido tenemos que volver a, digamos, a colocar esta notación donde estamos identificando tanto distancias totales como precedencias. Entonces si yo voy al nodo 3, la distancia la puedo observar en el arco, la distancia total es 2 y vengo desde el nodo 1. En el nodo 2 la distancia total recorrida es 1 y el nodo precedente es el 1. Solamente digamos que voy a estar analizando entonces el nodo 3 y el nodo 2, que son los con los que se tiene conexión directa desde el nodo que acaba de ser permanente. El siguiente paso entonces sería identificar entre el nodo 2 y el nodo 3 cuál va a ser el siguiente nodo permanente. El siguiente nodo permanente va a ser aquel que tenga la distancia más pequeña. En este caso el nodo 2, porque entre 1 y 2 pues hay una distancia más pequeña en el 2, que es la que estamos observando aquí como 1. Entonces el nodo 2 en este momento se vuelve un nodo permanente. Volvemos a hacer en la siguiente iteración el mismo procedimiento. Entonces desde 2 yo puedo llegar hacia el nodo 3. Si voy desde 2 hacia 3, pues ya tengo acumulado una distancia de 1 más el 1 más esta otra distancia que hay aquí, que también es 1 de 2 hacia 3, pues sería igual a 2. Entonces pues no tengo una mejor ruta si me voy por el nodo 1, luego el nodo 2 y luego el nodo 3, en relación a ir del nodo 1 al nodo 3 directamente. Entonces no le voy a cambiar la forma en la que está escrito el nodo 3 en este momento. También partiendo de este nodo 2 que está permanente, puedo ir al nodo 5 y al nodo 4. En ese sentido también debería ser la clasificación sobre esos nodos para identificar distancias y precedencias. En el nodo 5, si yo voy desde el nodo 2, ahí ya tengo acumulado digamos un kilómetro, por ejemplo, asumamos que todos son kilómetros, entonces ya tengo 1 kilómetro más 2 kilómetros, que es la distancia de ir de 2 a 5, en total tendría 3 kilómetros y vendría desde el nodo 2. Lo mismo con el nodo 4, entonces la distancia total que llevo es 1 más 5, que es la distancia de 2 a 4. En total tendría 6 kilómetros. Entonces aquí me está diciendo en el nodo 4. Tengo 6 kilómetros de distancia total recorrida si viene desde el nodo 2. Aquí vuelvo a hacer entonces una reclasificación de los nodos que en este momento estoy analizando, que son el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5. Tengo que identificar que el siguiente nodo permanente es el nodo 3. ¿Por qué? Porque tiene la distancia total más pequeña. Luego, otra vez, digamos que el proceso ya de ahí en adelante se vuelve repetitivo. Y es sencillo, creería yo, de aplicar. Entonces, pues voy a hacerlo de pronto, no sé si un poco más rápido, porque ya sería como cuestión de coger y replicar lo mismo para toda la red. Entonces, estoy en el nodo 3. Partiendo desde el nodo 3 puedo alcanzar o puedo tocar el nodo 4, el 5 y el 6. Debo revisar cuáles son las distancias y las precedencias específicas, en este caso aquí
estoy revisando que si yo parto del 3 al nodo 6, se tiene una distancia total de 2 más 4, 6. Y aquí pues propiamente estoy identificando la precedencia. Si yo parto desde el nodo 3 al nodo 5, la distancia que llevo eran 2 más 1, 3. Y como ya tenía otra ruta identificada donde también tenía la distancia total de 3, que es viniendo desde 2, pues no voy a hacer la modificación. ¿Por qué? Porque ya no me mejora lo que ya tengo digamos que acumulado en esa ruta. Entonces no lo voy a cambiar. Solamente lo voy a cambiar cuando identifique una mejor ruta. Por ejemplo, cuando voy de 3 a 4, la distancia total recorrida serían los 2 que llevo más los 2 que están sobre la conexión o sobre el arco. Entonces la distancia total recorrida serían 4 si viene desde el nodo 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en el nodo 4 en este momento tengo dos rutas identificadas. Una ruta donde en total tengo 6, otra ruta donde en total tengo 4. Evidentemente pues la del 6 no me agrega valor, la del 4 es propiamente, como es una distancia más corta, es la que estaría digamos que conservando. En ese sentido tacho esa distancia grande, me quedo con la otra, pero todavía no lo voy a marcar como permanente porque tengo que seguir el mismo orden. Entonces ya reclasifico otra vez esas distancias totales y los nodos de precedencia. El siguiente nodo permanente sería el nodo 5. Vuelvo a revisar desde ese nuevo nodo permanente hacia quienes se tiene conexión, que en este caso sería el nodo 6, el nodo 7. Actualizo los valores llegando desde el nodo 5. Si voy desde el nodo 5 hacia el nodo 6, tengo una distancia de 6, una distancia total de 3. Y como ya tenía una distancia de 6 viniendo desde el nodo 3, pues no voy a cambiar la ruta que ya estoy identificando allí. O sea que pues estamos observando que en este esquema hay rutas alternas que son las mismas. Pero como no me interesa propiamente identificar rutas alternas, sino simplemente decir cuál es la ruta más corta, entonces pues no voy a hacer modificaciones en ese esquema. Si voy desde el nodo 5 al nodo 7, la distancia acumulada que tenía era 3 más la distancia de la conexión directa serían 7, o sea que en total tengo una distancia de 10 kilómetros. Si viene desde el nodo 5. Vuelvo e identifico cuál es el siguiente nodo permanente entre el 4, el 7 y el 6, que en este momento no son permanentes. Entonces el nodo 4 es el que tiene la distancia más pequeña. Vuelvo a hacer el mismo proceso. Desde 4 puedo ir a 5 y a 7. Si voy a 5, 4 y 3, perdón, me dan 7. Y 7 no es mejor que la distancia que ya encontré hacia el nodo 5, que es 3. Entonces pues no voy a decir que voy a ir desde el nodo 4 hacia el nodo 5, porque ya para ir al nodo 5 ya tengo una distancia más corta acumulada. La distancia que encuentro desde el nodo 4 al nodo 7 serían 4 más 8, 12. Y 12 no es mejor que 10. Entonces no voy a borrar esto que se está colocando aquí, que está actualmente como 10,5. En ese sentido entonces voy a conservar las cosas tal como están. Y la siguiente pregunta entonces sería revisar cuál es el siguiente nodo permanente. Efectivamente el siguiente nodo permanente sería el nodo 6, ya que solamente estoy comparando entre 6 y 7 y el 6 tiene una distancia más pequeña, una distancia acumulada más pequeña. Vuelvo y hago el mismo proceso. Entonces desde 6 voy hacia el nodo 6 y hacia el nodo 8. Digamos que esas son las posibilidades. Si actualizo el valor hacia el nodo 7, pues tengo acumulado 6 más 5, 11. No me sirve esa distancia que estoy encontrando allí, porque ya identifico que por otro lado tengo una ruta con una distancia total de 10 kilómetros. Entonces no voy a actualizar digamos la distancia del nodo 7. Del nodo 6 al nodo 8 identifico que hay una ruta en donde la distancia acumulada son los 6 que llevo más los 2 de la conexión directa, 8. Si viene como precedente desde el nodo 6. El siguiente nodo que se estaría clasificando como permanente es el nodo 8. Ya llegamos al nodo 8, o sea que ahí podríamos parar,
pero se puede hacer extensivo sobre todo la red y solamente nos falta 1. Entonces el punto sería que desde 8 no puedo ir hacia ningún lado, no hay forma de volverse de ese camino según lo que se está mostrando en esa red, porque nos están identificando en las flechas bidireccionalidad. Ahí como que el sentido de esas flechas me están marcando que los caminos no son de doble vía, por decirlo de alguna manera. Yo no puedo ir del 8 al 7 como para tratar de identificar una mejor ruta, aunque de todas maneras no sería mejor porque sería 8 más 6. Entonces la única posibilidad es que solamente tengo un nodo que no está como nodo permanente, lo vuelvo permanente y aquí ya concluyo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Queremos revisar cuál es la distancia más corta desde el nodo 1 hacia el nodo 8. Como está en esta red visualmente, podemos concluir cuál es la distancia más corta desde el nodo 1 hacia todos los nodos. Si solamente lo queremos hacer con el nodo 1 y el nodo 8, entonces me paro en el nodo 8 y aquí concluyo y leo. Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? La distancia total desde el nodo 1 hacia el nodo 8 es 8 kilómetros. Este primer valor que tenemos aquí. Y el segundo valor que tenemos aquí en esta coordenada acá, lo que nos está diciendo es desde dónde venimos para encontrar ese 8. Entonces aquí nos está diciendo venga desde el nodo 6. A su vez, si me voy al nodo 6, me está diciendo venga desde el nodo 3. Y a su vez, si me paro en el nodo 3, me está diciendo venga desde el nodo 1. Quiere decir eso entonces que para que yo parta del nodo 1 al nodo 8, la distancia más corta son 8 kilómetros y la ruta que tengo que seguir es lo que se está mostrando aquí coloreado. Entonces parto del nodo 1, voy al nodo 3, voy al nodo 6 y luego al nodo 8. Como la red es más o menos cortica y es sencilla de visualizar, tal vez alguien visualmente hubiera podido identificar eso con facilidad. Pero digamos que este es un procedimiento organizado donde estamos como que evaluando sistemáticamente las rutas y estamos garantizando de que no exista una ruta con una distancia más corta. Entonces propiamente este panorama de aquí, digamos que con el cuadro anterior se podría identificar toda esta información. ¿Cuál es la distancia más corta desde el nodo 1 hacia todos los nodos? Hacia el nodo 2, hacia el nodo 3, hacia el nodo 4. No habría necesidad de volver a aplicar el algoritmo de Dijkstra. Si me preguntan cuál es la ruta más corta desde el nodo 1 hacia el nodo 6, eso lo identifico visualmente en la red. Toda esta información la genero de lo que acabo de hacer. Entonces, por ejemplo, al ser 6, la distancia total es 6 kilómetros. Y aquí me está especificando la ruta 136, que esta ruta de acá la obtengo propiamente con las precedencias. Como ocasionalmente se estaban generando empates, pues evidentemente existen rutas óptimas que son alternas. No necesariamente para yo partir del nodo 1 hacia el nodo 8, entonces en ese sentido donde la distancia total son 8 kilómetros, la única ruta que se tiene son 1368. Aunque para efectos de lo que se quiere en este momento, eso es, digamos que, indiferente. Solamente queremos identificar una ruta que sí sea óptima. En este caso, esta ruta 1368 cumple con la condición de que sí se encuentra la distancia mínima. Bueno, eso era prácticamente todo lo que se iba a revisar. Este solamente es uno de los casos clásicos de redes que aplican en el área de logística. Espero que hayan sido de utilidad. Cualquier duda, estaré atento. Me pueden escribir en caso de que la información que se haya mostrado en el video no haya sido clara. Que estén muy bien, hasta luego.